señores, licenciado Gularte del programa La Hora del Migrante. Es un privilegio para mí hacer un programa súper especial desde un lugar estratégico aquí en Guatemala, en donde se está desarrollando un coloquio, el primer coloquio latinoamericano teológico luterano. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver una iglesia luterana con el aspecto migratorio. Ya se van a enterar ustedes del por qué este programa es muy estratégico y no digamos en cuanto a su contenido. Latinoamérica, ustedes lo han escuchado en mi programa, estamos pasando constantemente por una situación de migrantes y de migración muy difícil. Tengo aquí a mi lado al doctor Giacomo Cassese. Si quiere dar unas palabras, doctor, por favor, a mi audiencia del programa Sí. La Hora del Migrante. Gracias, Freddy, por la invitación. Les saludo, queridos, que la paz del Señor esté con ustedes. Es un gran placer estar en este programa. Ok, de este lado tengo a Yael Méndez. Correcto. Él radica en Laredo, Texas. Recuerden ustedes que ya hemos hecho algunos programas en donde mencionamos que la Iglesia Luterana está haciendo una labor extraordinaria en la frontera de Laredo, pues Estados Unidos y México, ¿no? Así que cuéntanos un poquito acerca de esto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación a estar en La Hora del Migrante aquí con ustedes y un saludo fraternal a todos los migrantes donde estén en camino, los mantenemos en oración. La Iglesia Luterana tiene una presencia en la frontera y lo que queremos apoyar es a organizaciones con el tema de nutrición, con tal vez ropa o zapatos, cualquier cosa que necesiten los migrantes, porque solo los tenemos en la frontera un corto tiempo. Hay mucho más que hacer y por eso queremos hacer estos redes y enlaces. Ok, y a propósito, gracias al Sínodo Luterano en Misión, pues este programa está llegando hasta sus hogares o donde ustedes estén, en cualquier lugar de Estados Unidos, que sé que recibimos reportes constantemente. Pero Nicaragua es un país que también tiene una situación de migrantes de manera irregular. Un saludo, mi estimado. Saludos, mi estimado River Martínez, habla del hermoso país de Nicaragua. Gracias por este tiempo y vamos a estar compartiendo todo lo que se vive para poder salir de Nicaragua. No es fácil, pero Dios les bendiga por este tiempo. Muy bien. Y un país clave en todo este proceso migratorio es México. Ustedes saben que por ahí se tiene que pasar sí o sí para llegar a Estados Unidos, y está con nosotros el doctor Moisés Pérez, catedrático universitario, maestro de Biblia, pero sobre todo coordinador también y observador y analista de lo que es el aspecto migratorio. Así que un saludo, mi estimado doctor. Muchas gracias por la invitación, Freddy, y gracias a quienes nos están escuchando y viendo, y sobre todo un saludo a las personas que tienen que salir de sus tierras porque ya no pueden vivir ahí y buscan un mejor espacio. Ok. Ahora, ustedes nunca van a olvidar este programa porque es estratégico, como dije. Imagínense, Venezuela, Guatemala, Estados Unidos, Nicaragua, México, algunos otros no pudieron estar, pero países demasiado relacionados con el aspecto de lo que es la migración. El objetivo de este programa es simple y sencillamente lo que es el objetivo general de mi programa: tratar de orientar, alertar. Es un programa que trata de frenar esa migración irregular, de hacer conciencia con ustedes sobre ese tramo difícil, agudo, a veces hasta mortal para muchas personas y familias que tienen Estados Unidos como el famoso sueño americano. Y hoy vamos a platicar un poquito, a conversar un poquito acerca de eso. Doctor Giacomo, Sí. venezolano. Nunca en Guatemala habíamos visto tanto venezolano aquí en nuestro país. De paso, los vemos por las esquinas, los vemos por aquí, por allá, después ya no están. ¿Qué pasa? A ver, ¿de dónde surge todo esto? Sí, en el caso de Venezuela es complejo. Más complejo porque tiene muchas variantes que inciden al mismo tiempo en ese fenómeno.
tiene que ver el aspecto político, naturalmente, el régimen que está impuesto en Venezuela, y tiene que ver también que ese régimen ha producido una depresión económica significativa que ha afectado a la población en general. Entonces, por lo tanto, se combina lo político con lo económico. Mucha gente alentada por testimonios de otras personas comienzan a soñar en la posibilidad de ir a un país donde las condiciones sean, ¿verdad?, para vivir dignamente y donde puedan devengar un salario digno. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente no sopesa bien, ¿verdad? No calculan bien, solamente se basa en los resultados que otros están teniendo. Y muchas veces en ese proceso de no calcular las cosas bien, se precipitan. Se precipitan a tomar la decisión de abandonar el país, y en realidad muchos de esos inmigrantes, que ya son 6 millones, creo que nunca en América Latina hubo un éxodo tan masivo como el que se ha producido en Venezuela, 6 millones de personas. Pero ¿qué pasa? Estas personas salen de Venezuela, por lo menos la última gran ola que ha salido, son personas que salen en desventaja, porque no tienen realmente nada seguro en el proceso. No los está esperando nadie, no tienen garantías de trabajo de ningún tipo, solamente tienen una ilusión que les han vendido, y eso termina por ser extremadamente peligroso. Yo creo que la única manera legítima para poder inmigrar es que uno tenga conexiones previamente hechas, o tenga una invitación a trabajar, tenga unas condiciones seguras, porque de lo contrario la persona está exponiendo su vida. Yo quiero que lo entiendan mis compatriotas venezolanos. Lo que les han dicho acerca del sueño americano es una ilusión. El sueño americano es algo bien complejo, es engorroso, no es un asunto fácil. Y si ustedes llegan allí en condiciones como las que usualmente llegamos los venezolanos en estos tiempos, realmente las posibilidades de éxito son minúsculas. Casi estamos hablando poco menos que un milagro se va a necesitar para que la persona pueda, es decir, o le va a tocar vivir el resto de su vida en una condición casi infrahumana. No es lo que queremos. Por eso la preocupación del licenciado Freddy siempre ha sido prevenir la salida de los países. Y que bueno, naturalmente, eso es fácil decirlo desde lejos y sin estar en los zapatos de quien está en esa aprehensión, en esa situación difícil, pero planifiquen mejor esa salida. Sería mi recomendación. Si es imposible, inaplazable el salir, hay que buscar otras formas, o incluso yo diría otros países donde hay más probabilidades de ser recibido bajo otras condiciones, y que, ¿verdad?, el proceso de acoplamiento va a ser más fácil para beneficio de ustedes y de los hijos que les acompañan a ustedes. Muy bien, el sueño americano. Voy a lanzar algunas preguntas para que cualquiera de ustedes pueda participar, pero hablemos del sueño americano. Y qué mejor que alguien que está del otro lado ya de la frontera, que vive en Estados Unidos, nos pueda hablar algo acerca de lo que ve en la frontera y de lo que ve cuando la gente llega a Estados Unidos en busca del famoso sueño americano. La gente dice, mi estimado Yael, que uno llega y empieza a recoger los dólares que están ahí, pero las historias hay miles. ¿Cuál es la realidad del famoso sueño americano? Bueno, yo creo que en estos tiempos la realidad, por ejemplo, en las redes sociales puede ser un ejemplo. El Instagram o TikTok, a la gente le gusta mostrar la cara bonita de la vida, ¿verdad? Es una imagen, una edición de imagen. Y tal vez el sueño americano es una imagen que ha sido editada desde los 1930, ¿verdad? Para motivar al mismo americano a su propio patriotismo, ¿verdad? Y para vender los productos americanos, la cultura, el sistema americano, y lo han hecho excelente a través de los medios populares, la música, las películas, la comida, todo es americano.
¿verdad? Entonces el sueño americano dentro de los Estados Unidos empezó como tener una casa, una esposa, 3 hijos y una casa que ellos le llaman white picket fence, que son casas con un cerco pequeño de blanco. O sea, eso es una, como usted lo dijo, es una ficción, es una pintura, es un sueño, es una meta, sueño, sí. ¿verdad? Okay. Entonces es un sueño para los mismos americanos, ¿verdad? Entonces imagínense, para los mexicanos, a los guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, es un sueño ajeno, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces lo que nosotros vemos en la frontera obviamente es que hay un rezago de personas que no pueden cruzar, no van a cruzar. Se está haciendo mucho más difícil. Imagínense un país con la potencia en armas que tiene Estados Unidos. Ellos pueden proteger su frontera cuando les dé la gana. Ellos tienen esa capacidad de hacerlo. Sí. No lo están haciendo tal vez por muchas razones. Pero ahora es muchísimo más difícil cruzar que en cualquier otro año antes. La tecnología ahora... hay cámaras de todo tipo, ¿verdad? Sí. Es muy difícil que se les crucen a los gringos cualquier cosa, ¿me entienden? Eso es muy importante saberlo, porque muchos de ustedes, los que nos están viendo en este momento, creen que es nada más de pasar, pero hay un muro, y ese muro es real, doctor Moisés. Es real, pero también es ideal y es como si fuera ficticio, porque el muro real que existe en algunas partes de los 1.600 kilómetros de frontera que tiene México con los Estados Unidos, en algunas partes el muro es real. Pero también los gobiernos de Centroamérica y México, haciendo juego con los Estados Unidos, han movido ese muro ficticio y lo han hecho un muro de seguridad donde el ejército, la Guardia Nacional tiene que ver, y lo han movido, depende de dónde quieran moverlo. A veces es México-Guatemala, a veces es Panamá-Colombia, pero están militarizando la seguridad por una situación solamente. Estados Unidos está viendo el problema como un problema de seguridad. Okay. Pero en realidad estamos viendo las iglesias y los organismos que nos dedicamos a apoyar a las personas en movilidad humana, estamos viendo que no es un problema de seguridad, es un problema humano, es un problema de derechos humanos, ¿verdad? Porque les ha quitado toda la condición. Si de por sí es difícil cruzar, si de por sí hay que planear, como decía el doctor Giacomo, ¿verdad? Si de por sí no hay un sueño americano, todavía hace más difícil el cruce. Y además existe un muro muy fuerte que se llama narcotráfico, que ha diversificado su trabajo y no solamente vende droga, ahora está vendiendo personas, ¿verdad? Y están vendiendo armas. En la frontera con los Estados Unidos no solamente pasan personas, pasan armas y pasa droga, y aquí lo interesante es que es en ambos lados. La corrupción se da en ambos lados. Entonces, el muro es movible, lo ponen a su antojo. Okay. Los países de la región, México, Centroamérica, los prestamos al juego de los Estados Unidos y vamos moviendo el muro. Es muy triste para mí como mexicano decir que el muro es México. Okay. Muy bien. Interesante estar hablando aquí con gente que sabe, ¿no? Y la iglesia luterana, fíjense ustedes, muy interesante. Yo no me voy a colocar como un religioso, pero tengo que mencionar que en cada una de sus sedes de los países tiene un ente que se está preocupando por la migración, y por eso estamos aquí discutiendo esto. Nicaragua, tantas historias que se oyen de nuestros compatriotas nicaragüenses que también se arriesgan y pasan un tiempo aquí también en Guatemala. Nicaragua no es la excepción de emigrar. Esto viene desde 1980, después de la revolución. Okay. Mucha gente salió en ese tiempo, pero en la actualidad de los eventos del 2018 que hubo en Nicaragua, se dio masivamente emigrar. Gente que se va del país por la misma situación política, como decía el doctor Giacomo, que eso implica también en la economía. Personas que se endeudan Sí. para comenzar la travesía.
Muchos no logran llegar, mueren en el camino y la familia tiene que volverse a endeudar para repatriar el cuerpo. Es una situación difícil. Ok. ¿Cómo solucionarlo? Sí. Ahorita está bien difícil Nicaragua porque sigue saliendo más gente, porque la política y la economía está difícil que se componga por el momento. Muy bien. Y nos dio una frase, ¿cómo solucionarlo? Vamos a tratar de responder a esta famosa pregunta, porque se ha hecho por todas partes, instituciones, iglesias, países. ¿Cómo frenar la migración? Hay una excusa, si se le puede llamar así, o una frase. En mi país no hay oportunidades, por eso me tengo que ir. ¿Qué tan cierto en su opinión es esta frase? No hay oportunidades, por eso tengo que emigrar, y muchos pues lamentablemente van a encontrar la muerte por esa frase. Quisiera que pues en estos 14 minutos tratáramos de responder a esa pregunta. ¿Hay o no hay oportunidades en nuestros países? Yo propondría, digamos, verlo como un mal médico, por ejemplo. Lo que estamos viendo nosotros son los efectos secundarios, ya, tal vez una metástasis de un cáncer, ¿verdad? Pero sí, hay que ir al origen, ¿verdad? El origen del mal, ¿verdad? ¿Cuál es el origen? Y más aún hay que trabajar en el origen para frenar la migración, ¿verdad? Ya en la frontera ya es muy tarde, es muy tarde trabajar porque a los jóvenes que nosotros vemos ya han hecho esa travesía, ya han sido abusados, han sido vendidos de un grupo a otro. Mucha atención. Ya sus familias han sido explotadas, ¿verdad? Han sido violados o violadas en el camino, y les pasa a ambos sexos, ¿verdad? Y jóvenes que llegan ya con un sueño quebrantado, ¿verdad? A una frontera. Ya es muy tarde hacer el trabajo en la frontera. Hay que empezar en el origen, ¿verdad? Hay que empezar antes de que lleguen a la plaza a juntarse en caravanas, ¿verdad? La solución realmente tiene que ser invertir trabajo y esfuerzo en esas comunidades para generar oportunidades para que no migren. Okay. Una de las cosas, antes de darle la palabra al doctor Moisés, hablábamos con la presidente del Sínodo Latinoamericano Luterano, y hablaba de 4 emprendimientos, una entrevista que ustedes van a ver posteriormente también, como darles unas estufas a señoras que quieren que inicien un emprendimiento de hacer tortillas, y además están haciendo otras cosas más como iglesia para crear esas oportunidades. Pero bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Doctor Moisés. Yo creo que el problema de la migración es un problema regional. Okay. No es el problema nacional ni de Estados Unidos. Es un problema de la región que tiene que ver con Centroamérica, Sudamérica y los Estados Unidos. Entonces, las soluciones tienen que ser regionales. Sí, atender el origen, pero también entender que hay infraestructura en otros países que sí puede captar migración, pero no migración para siempre, sino de trabajo con permisos, tanto en México como en Estados Unidos, ¿verdad? Porque si solamente abordamos esto como seguridad nacional, vamos a seguir con problemas. Okay. Y también quitarnos la idea de que es un problema del país y de Estados Unidos, es un problema de la región. Muy bien, ok, muy bien. ¿Qué podemos hacer? Sí. Se puede hacer mucho en nuestro país, hablando de Nicaragua. Hablamos de emprendimiento, ya lo dijo el estimado Yael, se puede, pero el nicaragüense no está, no quiere como lo poco, quiere mucho, buscando mejores beneficios, pero en Nicaragua sí se puede porque es un país productivo, un país trabajador, gente trabajadora, lo que se le ponga salen adelante. Pero ellos tienen un sueño, una visión diferente. Entonces hay que aterrizar primero, ver la situación en que estamos, que sí podemos nosotros nicaragüenses salir adelante, porque habemos muchos nicaragüenses que no hemos salido en carrera dejando nuestro país. Estamos ahí, agarrados de la mano de Dios, luchando con lo poco que nosotros tenemos. Muy bien. Doctor Giacomo. Sí, yo
siempre he creído que la inmigración es un fenómeno que no lo vamos a poder detener nunca, porque el mundo, la realidad en la que nosotros vivimos es un mundo lleno de desigualdades, y eso hace que la inmigración exista y siga existiendo por século en século. Lo que tenemos es que controlarla. Como decía el doctor, tenemos que tener inmigración organizada, es decir, planificada, aprovechar recursos que pueden ser utilizados, que los Estados Unidos los necesita además, y entonces buscar la manera de hacer que esa inmigración trabaje para que sea beneficiosa de un lado y del otro. Es decir, que el problema de la inmigración no es ni siquiera un problema malo, es un problema que se puede canalizar y convertirse en una situación que sea de beneficio múltiple para todos los países. Creo que otra posible solución, ya en esferas más elevadas, sería muchas de esas empresas que fueron enviadas a China, por ejemplo, que están saturadas de empresas, ¿por qué no reubicarlas en países centroamericanos, en la frontera con México? Que de nuevo vuelva a ser una situación que dé beneficios para ambos países, porque ambos países se necesitan, y tanto se necesitan que hay un tratado de libre comercio. Eso es un indicador de que un país no puede vivir sin el otro, se necesitan mutuamente. Entonces, ¿por qué no usar los recursos humanos de la forma correcta y organizada, planificada? Eso definitivamente ayudaría a alivianar mucho del problema que tenemos actualmente. Perfecto. Ahora, sé que la iglesia como tal juega un papel muy importante en el fenómeno de la inmigración. Hemos oído tantas historias que a veces dan un poco de risa y se toman como chiste, pero que son una realidad. Sabemos de gente en las iglesias que le pide al pastor, ore por mí porque quiero que Dios cierre los ojos de migración cuando yo pase, y muchos pastores lo hacen. Entonces, yo quisiera que en estos 8 minutos que nos quedan, pudieran darle un consejo a la audiencia, sobre todo a la audiencia eclesiástica. ¿Qué puede hacer una iglesia? ¿Qué pueden hacer las iglesias para contribuir a frenar? Nosotros no queremos que ustedes no se vayan, pero como dijo el doctor Giacomo, de una manera legal, de una manera en que no arriesguen sus vidas, son bienvenidos, me imagino, en Estados Unidos, ¿no? Ese es el punto. Claro. Algunos nos malinterpretan y piensan que el programa les dice, usted porque ya vivió 20 años en Estados Unidos. No, lo que queremos es que usted no vaya a fallecer allá en México. Entonces, ¿qué puede hacer la iglesia, los pastores, los líderes, como lo que se está haciendo a nivel de la iglesia luterana? Bueno, yo creo que si la iglesia pudiera hacer algo sería identificar lugares para convertirse en una especie de puente entre esas poblaciones flotantes que quieren moverse del lugar o que por razones de peso tienen que moverse del lugar. Eso lo ha hecho la iglesia en otras ocasiones. En el tiempo de la guerra, la iglesia fue el puente que movió mucha gente que necesitaba salir de un lugar donde estaban en peligro y las reposicionó en otros lugares donde se necesitaban además. Incluso esa gente que salió se integraron a la vida social de esos países. Yo creo que la iglesia pudiera de nuevo jugar el papel de ser el puente, vínculo para tratar de ubicar gente que está aquí en necesidad en países que lo están necesitando. Yo tengo en mente, por ejemplo, pensar en Canadá. Canadá abre sus fronteras de cuando en cuando, precisamente porque ellos necesitan poblar grandes extensiones de terreno que las tienen baldías y que las necesitan hacer productivas, y la gente que ellos reciben, los reciben con legalidad, los reciben con apoyo del gobierno y los reciben además con la posibilidad de integrarse a la sociedad canadiense. Digo eso como un ejemplo. Muy bien, muy bien. Ya. Bueno, primero la opinión mía es que las iglesias tienen que estar involucradas en el tema migratorio. Por una razón u otra se sienten exoneradas de ser una iglesia pública activa en el tema migratorio, pero como lo dijo el profesor Moisés, es un problema regional, y entonces las iglesias anglosajonas americanas tienen tanto mandato para estar involucradas como los párrocos locales y las misiones y las iglesias en casa locales también. Todos tienen que estar involucrados en el tema migratorio, porque es un fenómeno que está dañando las familias. La separación familiar daña no solamente al migrante, daña a toda la familia. Entonces, si algo tal vez puedo sugerirles, como dijo el doctor Giacomo, es háganlo más planeado, con más planificación. Por ejemplo, si
quieren ser grandes emprendedores en el sueño americano, empiecen a demostrarlo donde están, ¿verdad? Aprendan el inglés con gran fluencia, a leer y a escribirlo, utilicen los medios, las redes sociales para educarse. El sueño americano es bastante autodidáctico, eso es lo que la gente no sabe. El americano tiene que aprendérselas de una manera u otra, entonces es tener esa facilidad de encontrar soluciones en lugares dificultosos. Lo pueden hacer en casa, y si lo logran hacer en casa lo van a poder hacer en ciudades grandes y lo van a poder hacer en las urbes grandes de Estados Unidos y por qué no el mundo. Okay. O sea, no limitarse. Muchas gracias. Mi consejo como pastor, como iglesia, es saber aconsejar antes que el miembro se vaya, antes que la persona se vaya, porque hay un gran riesgo. No es solo de que Dios va a cerrar los ojos, Dios te va a acompañar, no, hay un gran riesgo. Es saber aconsejar, dar acompañamiento si toma la decisión de irse, para saber tomar la mejor decisión que le conviene tanto a la persona que va en camino como a la familia que se queda. Perfecto, muchas gracias. Doctor. Bueno, puede hacer muchas cosas. Una de ellas es sensibilizar al tema migratorio, es una realidad, porque a veces sale la propia xenofobia y racismo que tenemos como cristianos, ¿verdad? Entonces hay que sensibilizar a través del texto bíblico, ser puentes, como decía el profesor Giacomo. También darle capacidad a quien desee irse, no te vayas, mira, podemos ayudarte a emprender esto, que se capacite, ¿verdad? Y también podemos ser una red, la iglesia, porque quien sale de Nicaragua va a pasar por Guatemala, pero va a pasar por México, y en Guatemala y en México hay iglesia. Sí. Entonces puede ser una red que cobije, arrope un poco a la persona que va, ¿no? Y después, lo que se haya como ser un puente, vamos a ver si en Canadá o en otros países se necesita una migración organizada. Y precisamente, gracias doctor, precisamente esa fue la visión que surgió con la presidente Mariana Méndez, de decir, Freddy, mira, hay que crear esa red empezando con nosotros, los centroamericanos, Venezuela, México, Estados Unidos, y yo creo que este es el inicio. Ustedes están viendo aquí a nuestra gente, y a lo mejor usted ya está en Estados Unidos, tuvo hambre en la frontera y nunca se imaginó que había una institución, una iglesia que le dio un plato de comida, ¿no? Según lo que hemos recibido de reportes, se han dado más o menos 1 millón de libras de granos y comidas. De libras de granos y comidas, y es de agradecer realmente a las iglesias que están ahí en la frontera, porque no es fácil, es muy difícil. Gracias, estimados amigos. Un saludo para la audiencia nacional, internacional de este programa. Y como vuelvo y repito, no estamos aquí para frenar la migración, pero ustedes ya oyeron de gente experta y directamente involucrada en el tema de la migración, que se haga de una manera legal, de una manera ordenada, de una manera preparada, etc. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Ay, bueno.